En la mañana del 31 de julio de 2025, en el corazón del Vaticano, el Papa León XIV firmó un decreto que resonaría en los pasillos de la eternidad. San John Henry Newman sería proclamado doctor de la Iglesia. Las campanas de la basílica repicaron con fuerza. Y aunque su cuerpo reposaba hacía más de un siglo en un cementerio en Birmingham, el eco de su voz, de su lucha, de su fe inquebrantable, volvía a iluminar los corazones de miles. Su historia no era solo la de un teólogo brillante, sino la de un alma que se abrió paso entre la incomprensión, el dolor y el sacrificio, hasta encontrar la verdad y abrazarla con todo su ser. John Henry Newman nació en Londres en 1801, en una familia anglicana de clase media. Desde pequeño se sintió atraído por las cosas de Dios. A los 15 años, experimentó una conversión interior tan profunda que marcaría su vida para siempre. Se sintió elegido, tocado por la eternidad. Yo y mi Creador, escribiría años después. Esa experiencia lo apartó del mundo y lo unió a lo invisible. Pero aún no sabía cuán largo y doloroso sería el camino que ese Dios invisible le pediría recorrer. Con apenas 16 años, ingresó al Trinity College de Oxford. Era brillante, riguroso, reservado, pero lo que más lo definía era su sed de verdad. Fue ordenado sacerdote anglicano y se entregó con pasión al cuidado de su comunidad. Visitaba a los enfermos, a los pobres, a quienes sufrían en silencio. Su fe lo impulsaba, pero algo en su interior no hallaba reposo. Las preguntas lo acosaban, los textos de los padres de la Iglesia lo estremecían. Sentía que su Iglesia anglicana no guardaba ya la esencia de lo que los apóstoles habían vivido. El ruido político y la comodidad habían desdibujado el rostro de Cristo. Fue entonces cuando estalló el movimiento de Oxford. Junto a otros clérigos, Newman quiso revivir la santidad de la Iglesia primitiva. Publicaron panfletos, predicaron con el alma en llamas, sacudieron los cimientos del anglicanismo. Miles lo escuchaban, y muchos comenzaban a preguntarse si acaso la Iglesia católica no era, después de todo, la verdadera depositaria de la fe. Pero cuando Newman comenzó a escribir que el catolicismo poseía la sucesión apostólica legítima, fue rechazado. Oxford le cerró las puertas. Su nombre se volvió sospechoso. Se retiró entonces a Littlemore, una aldea silenciosa donde, en medio de ayunos, oración y estudio, su alma encontró por fin la certeza que tanto había buscado. Tenía que dar un paso decisivo. Tenía que cruzar el umbral de la Iglesia, que había sido su mayor contradicción. En la noche del 8 de octubre de 1845, Newman se arrodilló frente al padre Dominic Barberi, un misionero italiano de rostro cansado y manos curtidas. Bajo el resplandor tembloroso de las velas, Newman se confesó. Era un momento de profunda humildad, pero también de una paz que nunca antes había sentido. Fue recibido en la Iglesia católica. Al amanecer, ya era otro hombre. Su alma, después de años de tempestad, había tocado puerto. La conversión fue un escándalo en Inglaterra. Perdió amigos, su familia lo repudió, y ya no podía enseñar en Oxford. Pero Newman no retrocedió. Dios sabe lo que hace, escribió. Y con ese consuelo, se entregó con más fuerza a su vocación. Viajó a Roma, fue ordenado sacerdote católico y fundó el primer oratorio de San Felipe Neri en Inglaterra. Quería traer la luz de la fe a su pueblo, no como una imposición, sino como un testimonio vivo de alegría y verdad. Durante décadas, escribió sin descanso. 40 libros, más de 20.000 cartas, incontables sermones. Su fe era profunda, su pensamiento afilado, pero lo que lo hacía único era su corazón. Un corazón capaz de hablar al corazón de los demás. Así eligió su lema: el corazón habla al corazón. Pero incluso dentro de la Iglesia católica, Newman no fue siempre comprendido. Algunos lo acusaron de hereje. Otros lo miraban con desconfianza por su pasado anglicano. Y aún así, nunca dejó de amar a la Iglesia. En el silencio, en la oscuridad, siguió defendiendo la fe con una voz que, aunque serena, tenía la fuerza de un huracán. Su apología pro vita sua, escrita como defensa ante sus críticos,
conmovió incluso a sus enemigos. Mostró allí la historia entera de su alma. No como un mártir de ideas, sino como un hombre vivo que había caminado entre dudas y esperanzas, entre luces y sombras, pero que había seguido siempre una sola brújula, la voz de Dios en su conciencia. En 1879, el Papa León XIII lo hizo cardenal. Fue la reivindicación definitiva. El Papa lo llamaba mi cardenal, y con razón. Newman era el puente entre dos mundos, entre el pensamiento anglicano y la tradición católica, entre la razón y la fe, entre el corazón y la verdad. Nunca quiso ser obispo. Quería morir como vivió, sacerdote, amigo, pensador, padre espiritual de muchos. Murió en 1890, a los 89 años. Miles acudieron a su funeral. Inglaterra, que lo había marginado, ahora lo lloraba. Y no tardaría en reconocer su grandeza. Fue beatificado en 2010 y canonizado en 2019. Su intercesión había obrado milagros. Los milagros atribuidos a John Henry Newman, que llevaron a su canonización, están relacionados con la curación de dos personas, un diácono de Boston con problemas de columna y una mujer embarazada en Chicago con hemorragias incontrolables. El primero, un diácono de Boston, Massachusetts, se recuperó milagrosamente de una grave enfermedad de la columna vertebral que le impedía caminar, según el Vaticano. El segundo milagro involucró a Melissa Villalobos, quien sufría hemorragias incontrolables durante su embarazo y se recuperó después de invocar la intercesión de Newman. Pero hoy, con la decisión del Papa León XIV, su legado alcanza una nueva cima, doctor de la Iglesia. No es un título honorífico. Es un reconocimiento a su alma de gigante, a su mente de fuego, a su corazón que supo hablar con dulzura y firmeza, como Cristo lo haría. Su vida es un faro para quienes buscan la verdad en medio de la confusión del mundo moderno, porque él demostró que no hay sabiduría sin fe, ni verdad sin amor. John Henry Newman vivió una vida entregada a la búsqueda. Una búsqueda que comenzó con una experiencia mística en la adolescencia y terminó con su alma abrazando al Dios que lo había guiado, incluso en las noches más oscuras. Y su voz sigue viva, porque como él mismo dijo, vivir es cambiar, y ser perfecto es haber cambiado a menudo. Y hoy, el mundo entero vuelve a escucharlo. Desde las sombras y los símbolos, hasta la verdad. San John Henry Newman, buscador incansable de la verdad y peregrino en busca de la luz, intercede por nosotros en estos tiempos de confusión y soledad. Tú que supiste abrazar la duda con fe y transformar el dolor en esperanza, ruega por quienes hoy se sienten perdidos, por los que buscan sentido en medio del ruido, por los que sufren en silencio. Guía nuestras conciencias hacia la verdad con tu claridad y humildad. Enséñanos a seguir la voz de Dios en medio de las sombras, y ayúdanos a amar sin miedo, a confiar sin ver, y a caminar con fe hacia la eternidad. Amén.